No se dan una idea lo que los extraño, pero no se dan una idea. ¿Saben? Nos conectamos con mi esposa a todos los cultos. Si está la escuela bíblica transmitiendo, nos conectamos también, reuniones de mujeres, reuniones de todo. Si están limpiando y vemos algún video, nos conectamos ahí también con todo. Lo vemos a Tito, lo vemos ahí se me fue el nombre. Alberto, ahí está. Que no te veía, si te veo me acuerdo el nombre, pero se me fue. Saben que, no me voy a extender mucho, yo no soy de extenderme mucho igual. Pero bueno, les mando saludos a mi esposa, le manda saludos a mis hermanas también, y les mando saludos yo de acá, mañana estoy por allá, mi esposa me va a estar esperando con unas empanadas seguro. Porque vi que subieron una foto el otro día que estaban comiendo y... sí, dije yo, y allá cocino yo, ¿sabes? Entonces dije, me va a esperar con empanadas en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 28, yo igual mientras le voy contando cómo nos va por allá, usted va buscando. Sabe que la vida allá es como muy diferente, es mucho más tranquila en algunos aspectos. Nosotros cuando llegamos es como que andábamos a las corridas por todo lado, cruzando la calle, corriendo, todas esas cosas, y la gente nos miraba. Porque vos pones el pie en el paso de cebra y te paran todos los autos, es muy tranquilo. Pero todo es tranquilo, la gente es tranquila, los animales son tranquilos, los insectos son tranquilos. Sabe que en un momento teníamos algunas moscas en casa y viste que uno tiende a hacer así y las empujabas con la mano las moscas. El otro día, cuando Vani se puso a hacer plantas, habíamos hecho unos pozos ahí para hacer las plantas. Ella había hecho unos pozos. Y vieron que cuando uno hace los pozitos y saltan las lombrices. Todo. Bueno, allá no, allá estaban así las lombrices. Y te miran. Hermano, en mi vida había visto un colibrí pararse en una rama. En la vida. Allá parado los colibrí, vieron que es una cosa de locos. No sé si le importa, pero yo se lo quería contar porque a mí me sorprendió. No sé si es algo importante o relevante o que usted quiere saber, pero... Vamos a la palabra del Señor. La cuestión es que los extrañé y quería contarles cosas, pero no tengo mucho para contar. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice lo siguiente. ¿Lo tienen, no? Bien. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Permiso. Amén. Toda persona que ha aceptado a Cristo en su corazón en algún momento de su vida, ya sea con la famosa oración de fe o simplemente por fe, que creyó, que aceptó a Cristo, sabe que Cristo vino a vivir en su corazón. Amén. Es un conocimiento que tenemos como básico, es la A del ABC del Evangelio. Vos sabés que Cristo habita en tu corazón. Ahora bien, ese es un conocimiento que es algo que es muy conocido, pero no es algo que de repente por ahí es muy tenido en cuenta. Porque si yo pudiese dimensionar de alguna manera todos los días de mi vida que nada más y nada menos Jesucristo, el Hijo de Dios, está viviendo dentro mío, quizás mis reacciones o mis comportamientos de día a día serían un poco diferentes. Esas reacciones exabruptas que uno tiene, quizás las refrenaríamos un poco, porque la iglesia está más acostumbrada a tener miedo de encontrarse al pastor en la calle si está haciendo algo que considera que no es muy correcto, que de repente entender que Cristo está dentro suyo. Y le tenemos como más miedo o más respeto a la figura pastoral, que no digo que no haya que respetarlo, lo del miedo ya no sé, pero no tenemos en cuenta que Cristo está dentro nuestro y que tendríamos que tener por ahí un poco más de reverencia hacia esa figura que está dentro nuestro. No sé si me va siguiendo hasta ahí. Ahora bien, el Señor me hablaba acerca de esto. Sabe que este mensaje lo recibí de una manera que jamás en la vida había recibido un mensaje como el Señor me habló este. Así que estoy 100% segurísimo de que Dios me lo habló. Me escuchaba hace unos martes atrás cuando el pastor enseñaba acerca de que uno tiene que tener algo para decir y tiene que hablar lo que el Señor le dice, no que lo que a uno le parece de repente. Estoy 100% seguro de que esto me lo habló el Señor. Ya después le voy a contar cómo fue. Pero bueno, la iglesia, volviendo al mensaje, sabe que recibió al Señor como su Señor y Salvador de su vida, pero en realidad vive como si hubiese recibido solamente como Salvador
y no tanto como Señor. Es como que agarramos al Señor diciendo, bueno, Él es mi Salvador y yo le reclamo cosas y Él tiene que hacer porque yo soy su hijo y tiene que hacer porque yo sirvo al Señor y tiene que hacer porque yo me congrego y tiene que hacer porque yo oro y tiene que hacer porque yo me comporto de tal manera y Dios tiene que responder. Dios tiene que responder y hay una forma quizás correcta de hacer un reclamo al cielo y que es a través de las cortes. No me voy a meter en ese lío, el pastor algo comentó el otro día, pero quizás a través de ese diseño uno puede llegar a hacer un reclamo y el Señor guiarlo hacia cómo tiene que hacer. Pero reclamarle al Señor solamente porque Él me salvó me parece que no es tan correcto. Entonces no hemos adoptado de repente la idea de que Él es nuestro Señor también. Él es el Señor de nuestras vidas y yo tengo que sujetarme a su voluntad. No es que Él trabaja para mí porque es mi Salvador. No sé si me van siguiendo, no digo que se haga actualmente o habitualmente en este lugar, pero es lo que la iglesia a nivel global es lo que vive. La iglesia aceptó a Cristo como su Salvador, pero no tanto como su Señor. Y esto tiene que ver con algo que se ha hablado mucho en este lugar y es acerca de la falta de revelación de Cristo en mi vida. Algo que el Señor me enseñaba con respecto a esto de que se te revele en tu vida era de que muchas veces el Señor puede ir revelándose en diferentes áreas de tu vida. Quizás en algunas personas el Señor se le reveló en el área económica y pudieron entender y comprender esa área, pero no tanto en el área del perdón y les cuesta perdonar. O que se te revele. A mí les voy a contar un testimonio, algo que el Señor trató conmigo como para poder graficar lo que les quiero decir. El año pasado, 2021, febrero de 2021, me tocó pasar por lo que entiendo que fue la segunda cachetada del COVID, porque yo había tenido la primera vez en julio del 2020, pero sin síntomas, pero la segunda vez como que me pegó un poco más fuerte. Terminé en cama unas cuantas semanas bastante mal, me costaba respirar, tenía mucha fiebre. Hubo una noche que no podía respirar y mi esposa se quedó orando hasta tarde a la noche hasta que yo me pude dormir. Y fueron unos días muy angustiantes porque me sentía verdaderamente bastante mal. Y si bien nunca tuve un reproche al Señor sobre esta situación, sobre cómo me sentía, siempre iba al Señor y nada más lloraba con Él porque me angustiaba el no poder hacer. No podía comer, no me podía levantar, me levantaba un rato y sentía que me caía y me volvía a acostar. Hasta que una tarde fui con el Señor y simplemente a llorar al lado del Señor, porque no tenía un reproche para darle, pero realmente había mucha angustia en mi corazón. Y en ese momento, yo no sé si fue la fiebre y deliré, una percepción del Espíritu, una visión, no sé cómo llamarlo, pero estoy 100% seguro de que vi lo que vi, de que el Señor ahí estuvo. Y cuando abro los ojos veo la figura del Señor que me levanta en brazos. Yo era como del tamaño de un niño en los brazos de Él, porque ellos eran muy grandes. Y me levanta el brazo el Señor y me deposita en el regazo del Padre que estaba sentado en el trono. Cuando yo me veo en esa situación empiezo a llorar, y empiezo a llorar, y empiezo a llorar en los brazos del Padre, y veía que de mí salía como una especie de sustancia negra, que era toda la angustia que yo tenía, o por lo menos entendía en ese momento que era la angustia que había dentro mío, y eso se deslizaba a través de mí y a través de las ropas del Padre hasta que salía. Y yo lloré hasta que me quedé dormido. Y eso para mí fue maravilloso, pero ¿sabe lo que realmente me conmovió de esa situación, de eso que yo pude ver? Que cuando me desperté todavía estaba en los brazos del Padre, porque Él había tenido esa atención conmigo de esperar a que yo me despierte para recién dejarme ir. En ese momento pude comprender y dije, ¿cuánto me ama el Señor? ¿Quién soy yo para que Él espere a que yo me despierte y estar en los brazos de Él? Y en ese momento pude entender cuánto nos ama el Señor y qué tan real es ese amor. Porque nosotros sabemos que Él nos ama, sabemos que Él es amor. Pero de ahí a entender y que ese amor se revele en tu vida es algo totalmente diferente. Y sabe que a partir de ese día jamás en mi vida volví a dudar, ni creo que vuelva a dudar jamás de cuánto me ama el Señor. A pesar de las situaciones que me toque vivir. Perdón. Entonces lo que quiero decir es que muchas veces tenemos un conocimiento acerca de las cosas de Dios, sabemos algo
tenemos un conocimiento intelectual y no un conocimiento experiencial de lo que es el Señor. Si yo preguntara quizás en esta tarde o en algún otro lugar, ¿cuántos vencedores hay en este lugar? Seguramente todos levantaríamos la mano porque hay que declarar y sabemos que somos vencedores, amén. Y por más que quizás eso no se manifieste en mi vida, yo tengo que declarar que soy un vencedor. Pero si también preguntara cuántos viven como los vencedores que decimos ser, quizás el amén no sería tan grande. No sé si me explico. Todos sabemos lo que Cristo venció en la cruz. Todos sabemos lo que Él consiguió, pero muchas veces no podemos ver manifestada en nuestra vida el resultado de esa victoria. Sabemos que Él venció al imperio de la muerte, pero ¿cuántas veces le hemos temido a morir? Sobre todo durante esta pandemia, viendo que al principio todos decíamos que no era nada, que era un invento y qué sé yo, y después vimos caer personas a nuestro alrededor. Y eso generaba un temor. Hemos sabido también que por medio de la cruz de Cristo tenemos acceso libre al Padre, pero ¿cuántas veces nos ha costado llegar a ese Padre? ¿Cuántas veces sentiste que tu oración no pasaba el techo? ¿Cuántas veces sentiste que orabas y que la respuesta no llegaba? Y sé que no es muy alentador todo lo que estoy diciendo hasta ahora, pero ya va a ver a dónde quiero ir. Sabemos que el Señor, sabemos que Dios nos adoptó como hijos y muchas veces hemos sentido la orfandad en nuestra vida. Y yo quiero aclarar algo con respecto a esto de que Él nos adoptó, que es algo que el Señor me enseñó hace un tiempo. Porque cuando decimos que Él nos adoptó, el pasaje que utilizamos normalmente es el de Romanos 8:15, si no me equivoco el versículo, cuando dice que Él no nos dio espíritu de esclavitud, sino que nos dio espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y la palabra que se usa para adopción, la palabra griega, perdónenme que no la anoté, no lo pensaba decir, que es una palabra larga, pero el significado real no es adopción. El problema es que en nuestro lenguaje castellano no existe una palabra que defina lo que dice ahí. A ver, se lo explico de esta manera. Si yo ejerzo el oficio de ser padre, ¿cómo se llama? Paternidad, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Si yo no. Si alguien ejerce el oficio de ser madre, ¿cómo se llama? Maternidad. Y si alguien ejerce el oficio de ser hijo, ¿cómo se llama? Esa es la palabra que va ahí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque algo que nosotros hemos aprendido en este lugar es que nuestras palabras no son inocentes. Que todo lo que nosotros decimos tiene un peso en el espíritu, ¿verdad? Entonces, si yo te estoy diciendo por años a la iglesia, sobre todo a la iglesia latinoamericana que ya tiene demasiados problemas de identidad, si yo te estoy diciendo desde años que sos adoptado, cuando vos le decís a una persona que es adoptada, lo primero que piensa es ¿quién será mi padre? Y te genera una crisis de identidad. Y lo que dice ahí, en realidad, es el que te dio el espíritu de ocupar el lugar de hijo, que no es lo mismo que ser adoptado. Porque Él no te fue a buscar de otro lado. Dice la Biblia que antes éramos de nuestro padre el diablo, pero en realidad era ese el que nos quería adoptar. Pero por tus venas corre la sangre del Hijo de Dios. Entonces vos no sos un hijo de Dios, vos sos el Hijo de Dios. Porque cuando aceptaste a Cristo en tu corazón y Él vive adentro tuyo, es Él el que está ahí. Ya no soy yo. No sé si me explico. Entonces, sos hijo, no sos adoptado. Sos una persona que Él engendró. Sos una persona que Él creó y decidió poner acá. Y esa es la importancia que tenemos como hijos. No somos adoptados. Y lo quiero aclarar porque puede ser tonto quizás si lo explico de esta manera. Pero las palabras no son inocentes en el aire. Y la iglesia como iglesia tenemos bastantes problemas con la paternidad de Dios. Y muchas veces hemos sentido esa orfandad. Pero volviendo a lo que decía anteriormente, algo que me decía el Señor acerca de esto, que muchas cosas no nos funcionan, que viene esto de la mano también con lo que se viene hablando los martes y con diferentes mensajes que fue compartiendo el pastor. Las diferentes cosas que no nos funcionan muchas veces es porque no hemos aprendido a vivir nuestra vida después de la cruz de Cristo. ¿Cómo es esto? Y acá me voy a meter en un lío, pero yo se lo voy a decir como el Señor me lo enseñó. Si uno pudiese ver cómo nos ve el Señor, ustedes saben, todos sabemos que Él está en un ámbito eterno, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí. Entonces Él ve nuestra vida y ve toda la línea de tiempo de nuestra vida.
desde el momento en que te formó hasta el momento que se terminan tus días. Bien, entonces, a medida que yo voy entregando o crucificando o haciendo morir áreas de mi vida, esa parte de mi vida pasa después de la cruz. La cruz lo que a mí me marca es un cambio de tiempo, de pasar al tiempo cronos, que es el tiempo que nosotros vivimos, a pasar a un tiempo eterno. Bien, ahora se los voy a explicar igual, no me miren tan mal, pero ya se los voy a explicar. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Algo que el Señor me habló cuando me enseñaba este mensaje, ¿saben que fue loquísimo? Y les voy a contar ya que está. Una noche estaba, pues yo me quedo durante las noches, porque mis nenas hacen mucho ruido. Me quedo durante las noches para poder orar, poder tener mi tiempo con el Señor y poder preparar los mensajes y todo este tipo de cosas. Y un día anoche dije, bueno, voy a escuchar a un video de Ana Méndez que estaba ahí, me apareció en YouTube y lo iba a escuchar. Y Ana Méndez dijo, porque la cruz, y en ese momento que ella dijo la cruz, el Señor me descargó un software en el cerebro, pero de una manera terrible que la saqué a Ana Méndez y me puse a escribir y todo este mensaje salió de ahí. Por eso le digo, nunca en mi vida había recibido un mensaje como lo recibí en ese momento. Y lo que el Señor me hablaba acerca de la cruz, me hablaba acerca del alma, y algo que el Señor me enseñaba era que mi alma no solamente está dividida según las diferentes regiones de cautividad o que ya sea por los traumas, por las iniquidades y todas estas cosas que sabemos, sino por las diferentes áreas de mi vida que yo no hago pasar por la cruz, que yo no crucifico y no las hago morir en la cruz. Y yo le decía al Señor, pero Señor, Ana Méndez dice que... Y el Señor me decía, no, cállate. Y yo trataba de explicarle al Señor, pero de verdad le trataba de explicar al Señor. Y entonces el Señor me mostraba esto, porque uno tiene la estructura de lo que sabe. Y vos cuando recibís algo nuevo como que te empieza a chocar. Y yo escuchaba esto del Señor y decía, bueno, ¿cómo es entonces? Y el Señor algo que me enseñó acerca de la cruz, que quizás todos lo saben, y yo soy un poco especial y lo entendí ahora, pero yo le voy a explicar igual lo que el Señor me enseñó. Algo que me decía el Señor es que las diferentes áreas, las diferentes situaciones que Él pasó mientras que era crucificado en el antes y en el durante, tienen una representación profética en mi vida, de una manera muy especial. Y le voy a hacer una pausa, enseguida volvemos. Ahora sí, volvemos. Tienen una representación profética en nuestra vida. El Señor me empezó a enumerar cada paso, cada cosa que Él le tocó vivir en la cruz y me decía, esto es por esto, esto es por aquello. Él me decía, por ejemplo, en el momento de la corona de espinas, significa que vos necesitas crucificar tus pensamientos, necesitas crucificar tu manera de pensar, necesitas crucificar tu filosofía, me decía el Señor, porque la filosofía, la palabra filosofía significa amor al saber, ¿verdad? ¿Sabían? Yo creo que sí. Significa amor al saber. ¿Y por qué amor al saber, digo yo? Porque se sueltan tantas revelaciones y se sueltan tantas cosas maravillosas de este lugar y uno quiere saber más y quiere saber más y quiere saber más. Y es tremendo. Y a mí me gustaba muchísimo saber más. Y el Señor me decía, sabés demasiado y no haces nada, me decía el Señor. Así, con toda la onda. Me decía, sabés demasiado y no haces nada. Y la primera palabra que el Señor me dio para este año, para la congregación allí en Uruguay, se refería acerca de los cimientos, acerca de ser cimentado en la roca, en donde el Señor dice que el que oye la palabra y la hace es semejante al que edifica su casa sobre la roca. El que oye la palabra y el que la hace. El que oye la palabra y el que la hace. Y muchas veces nos fuimos de este lugar sabiendo muchísimo y hasta discutiendo con otras personas que quizás no sabían tanto, diciéndole, esto no es así como vos pensás. Y saber y no hacer absolutamente nada con eso que sabíamos. Estamos ahora atravesando esta escuela que es poderosísima acerca de la reforma, que viene a romper y a desestructurar y a cambiarnos la forma de pensar de una manera poderosísima, y necesitamos aprender a movernos con eso y que no solamente se quede como una información en nuestra cabeza, que no se quede como algo más que sabemos, sino que podamos comenzar a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos viene enseñando y poder
hacer un cimiento sobre la roca, escuchando la palabra y haciendo lo que la palabra dice. Necesitamos aprender a aplicar todo lo que el Señor nos dice. Porque sabe, hermano, usted sabe que uno no viene a elegir un mensaje para decir, a ver, ¿qué le digo a los hermanos? No, es algo que el Señor nos habla y que nos habla. Es algo que el Señor nos ayuda a aprender, que nos enseña, que nos trae luz. No es el mensaje para predicarle a la iglesia. Es lo que el Señor nos habla como cuerpo. Y todos tenemos la responsabilidad de aplicar lo que el Señor nos enseña. Entonces yo muchas veces pensaba y ideaba, tenía una ideología, tenía una forma de pensar, una forma de razonar, y el Señor me decía, eso también lo tenés que crucificar. La corona de espinas significa que vos necesitas crucificar todo lo que está en tus pensamientos para que puedas tener la mente de Cristo, para que sea la mente de Él la que se manifieste a través de mí. Pero yo necesito pasar mi mente a través de la cruz, porque si no estoy con mi mente en un tiempo que no le corresponde a lo eterno. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y así el Señor me empezó a enumerar cada una de las cosas. Él me decía, por ejemplo, acerca de los latigazos, cuando él recibía los golpes, cuando él era azotado, me dice, vos necesitas crucificar tu cuerpo, necesitas crucificar tu salud, necesitas crucificar todo lo que hay en tu carne. Muchas veces tenemos demasiado amor al cuerpo, y no me refiero a cuidarnos, a hacer ejercicio, que me hace falta, a hacer ejercicio o vestirse bien y todo ese tipo de cosas. Me refiero a cuando uno ama demasiado al cuerpo, esas fotos así. Eso es un amor al cuerpo. ¿Se entendió, no? Ese amor al cuerpo necesita ser crucificado. Me fui de tema. Ahora pasamos a la otra parte de la cruz. Pero ese amor al cuerpo, igual yo no me saco fotos así. No es que el Señor me lo dijo, porque yo andaba en Instagram mostrando, no hay abdominales que mostrar así, ¿no? Nada. Pero también me hablaba acerca de la salud, acerca de la dependencia de los remedios, acerca de poder recurrir al Señor con mi cuerpo. Y que el Señor me enseñe qué es lo que yo tengo que hacer, cómo me tengo que vestir, cómo tengo que caminar, cómo me tengo que cuidar. Y poder ser obediente en esto. Porque muchas veces tenemos problemas de salud y pensamos que el Señor tiene que responder a todo. Y como dijo el pastor, hay dimensiones que no conocemos acerca de la salud. Pero pensamos que Dios nos tiene que sanar porque sí, pero hacemos de nuestro cuerpo cualquier cosa. Entonces, algo que el Señor me enseñaba y nos enseñaba acerca de que nosotros necesitamos pasar nuestro cuerpo por la cruz para que ese cuerpo pueda ser sanado. Sabemos que por sus llagas hemos sido curados, pero no siempre vemos manifestada esa sanidad en nuestro cuerpo, porque son cosas que se han conseguido en la eternidad y a través de la cruz, a través de la muerte. Otra cosa que el Señor me enseñaba acerca de cuando fue despojado de sus ropas, que dice la Biblia que echaron suerte sobre sus ropas. Y el Señor me decía, es porque vos necesitas crucificar tus finanzas ahí. Necesitas crucificar tu economía para poder ser dependiente. Y sabe que esto es algo que el Señor me está procesando. Ayer le compartía algunas cosas al pastor. Desde que nosotros llegamos a Uruguay, hemos visto la mano de Dios de una manera sorprendente. De pensar, de decir, o tener un pensamiento de decir, hay que comprarles buzos a las nenas, y a que a los 2 o 3 días venga alguien y me diga, ¿sabes qué le hice buzos a tus hijas? Tomá. Y así muchísimas cosas. Tener el pensamiento, no siempre tenemos plata en el bolsillo, pero cuando necesitamos, qué sé yo, se acaba el gas, allá no hay gas natural, estamos con la garrafa, se te acaba el gas y ese día tenés plata para comprar el gas. Y estamos viendo la mano de Dios en todas las cosas. ¿Cuál fue el problema? ¿O cuál fue el problema principal? Cuando yo me voy de acá en abril, yo estaba trabajando en una fábrica, y la fábrica donde yo trabajaba todos los años, a partir de abril, vos cobrás un aumento de acuerdo al desempeño que tuviste en el año. Y en marzo te decían, bueno, a partir de abril cobras tanto, y el sueldo se me iba cerca de los 100.000 pesos, una cosa así. No sé si es mucho para ustedes, pero para mí representaba un montón. Y ese día renuncié yo. Así que ese sueldo nunca lo vi. Pero sabíamos nosotros cuando yo trabajaba ahí, decían, bueno, hay que comprar algo, ok, ahora a fin de mes cobramos y compramos. Hay que hacer, ok, a fin de mes. Hay que hacer, ok, a fin de mes. Entonces vos sabías que a fin de mes tenías el sueldo y cobrabas. No, ese fin de mes no llegó nunca más después. Eso no volvió a pasar.
Y la parte difícil, si se quiere, de que Dios te empiece a bendecir, es que vos ya no tenés el control de lo que pasa. El Señor te bendice, hermano. Eso es una realidad. Así como el pastor lo cuenta, eso funciona así. El Señor te bendice, pero vos dejás de tener el control de eso. Y en un momento empecé a escuchar voces que no tenía que escuchar y empecé a creerme que tenía problemas económicos, estando allá en Uruguay, ¿no? Hace poco. Y empecé a creerme que tenía problemas económicos. Y un día me estaba bañando y el Señor fue clarito como si me gritara mi esposa, o me gritó mi esposa y no me di cuenta. Pero así clarito me dijo, vos no tenés problemas económicos, lo que vos tenés es dependencia a la plata. Y yo le dije, ¡no! Bueno, sí, tenés razón. Tenés razón. Es una realidad. Y esa dependencia es la que yo necesito crucificar y hacer pasar por la cruz para que las bendiciones de Dios comiencen a manifestarse en mi vida. ¿Sabe que hay algo que aprendí también del Señor? Sabemos que la ofrenda, por ejemplo, es una forma de adorar. ¿Verdad que sabemos? Le cuento que la ofrenda es una forma de adorar. Yo sé que lo sabía, pero por ahí se olvidó. La ofrenda es una forma de adorar. Entonces, algo que el Señor me enseñaba acerca de esto es que si yo no adoro a Dios con mis bienes, estoy adorando a otro Dios con mis bienes. Alguien recibe esa adoración si no la recibe el Señor. ¿Cómo es esto? Todos sabemos que todas las reuniones se recogen las ofrendas. Ahora, están los que dicen, bueno, voy a separar mi ofrenda, dispuse que esto es lo que tengo que ofrendar y se viene con la ofrenda preparada. Y está el que dice, uy, otra vez la ofrenda, a ver, 10 pesos el ticket del supermercado, ya está, es lo único que tenía. Y sale de acá y se clava 3 lucas en McDonald's. No digo que esté mal ir a McDonald's, si quiere vamos juntos después del culto. No hay problema. Usted invita. No está mal esa parte. Pero me refiero a lo que hay en el corazón. Si yo no le estoy, porque hacer eso no es ofrendar, es poner plata en el tarro. Nada más, no es ofrendar. Y el Señor no toma esa ofrenda. Entonces yo teniendo ese corazón, estoy agarrando mi ofrenda y poniéndola en otro altar. Y no es el altar de McDonald's, es el altar de otro bicho que empieza con Ma y termina con Mon. Ese. Si usted pudiese ver en el plano del espíritu, si pudiésemos tener esta apertura espiritual y ver los ángeles, los demonios, usted vería su vida en un altar demoníaco, acostado ahí y a Mamón haciéndole así, porque usted entregó esa área de su vida en ese lugar. Hablando de finanzas y de ahí llévelo a todas las áreas de su vida. Entonces, la sangre de Jesucristo es suficiente para sacarme de ahí, la sangre de Jesucristo es suficiente para todo, pero yo puse mi vida en ese lugar. Jesús mismo dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo la entrego. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo con la nuestra. Y la entregamos en diferentes altares, por no entregársela al Señor. No sé si me explico bien o ya me quieren tirar con algo. Entonces, con las finanzas el Señor me decía, funciona de esta manera. Si vos no adorás y no la pones en este altar, no te va a traer fruto, pero va a estar entregada en aquel altar. Porque el dinero es vida, hermano, porque a usted le cuesta vida conseguirlo. Las horas de su vida, los que cobran jubilación, le costó años de vida trabajar para conseguir esa jubilación, así que su dinero es parte de su vida. Pero tiene que ser entregada en el altar correcto, tiene que ser crucificada para que te pueda traer resultados. Bien, ya salimos de la parte de la plata. Entonces el Señor me seguía hablando acerca de los momentos de la cruz, y cuando llegamos a la parte de los clavos de las manos y de los pies, el Señor me decía, porque vos necesitas crucificar tu voluntad. Si decís que yo soy el Señor de tu vida, necesitas crucificar tu voluntad. Necesitas aprender a obedecer, necesitas aprender a sujetarte. El Señor nos confrontó muy fuerte con respecto a lo que fue el llamado a irnos a aquel lugar, porque no le voy a negar que muchas veces nos frustramos por un montón de cosas, porque veíamos que poníamos esfuerzo y las cosas no salían de la manera que nosotros esperábamos. No era tan fácil. Entonces había cosas con las que nos empezamos a frustrar, y el Señor me habló con respecto a la parábola de los talentos. Me dijo, vos sabés
cuál es tu llamado. Vos sabés cuál es tu asignación y sabés lo que tenés que hacer. Si hoy decidís no hacer lo que sabés que tenés que hacer, sos semejante al que escondió el talento. Y cuénteme dónde terminó el que escondió el talento. Y yo no quiero pasar por ahí. Ahora, uno lo escucha de esa manera y decimos qué tirano que es el Señor. Al final nos quiere como esclavos y que hagamos todo lo que Él quiera. Y sabe que la palabra me enseña que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo necesito poder ver esa voluntad. Porque si yo hago lo que el Señor quiere de mi vida, porque Él me creó y me diseñó y soy especial para eso que Él me diseñó, yo puedo ver que su voluntad es agradable, su voluntad es buena y su voluntad es perfecta. Y voy a poder gozarme en eso, porque es buena, realmente es buena. No nos han enseñado que esa voluntad es tan buena. Nos han enseñado que uno tiene que servir al Señor hasta que se muera porque Cristo viene pronto, y si viene y vos no estás en la reunión, te podés quedar porque Él pasa por las iglesias nada más. Y uno muchas veces se sintió obligado a hacer cosas en lugar de servir al Señor con amor, porque no hemos entendido cuál es su voluntad. Y esa parte necesita revelarse en nuestra vida, y mi voluntad tiene que pasar por la cruz para que yo pueda ver ese resultado eterno en mi vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, gloria a Dios. Ya termino igual, me faltan 2 cosas que creo que fueron las que más me conmovieron, por decirlo de alguna manera, o lo que más me confrontó. Y fueron las 2 últimas situaciones que vivió en la cruz. Sabemos que Él fue crucificado entre 2 ladrones. Y uno le decía, ni aún en la cruz tenés respeto estando en la misma condenación. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, tranquilo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor con esto me enseñaba, vos necesitas crucificar tu criterio. Porque muchas veces pasé por situaciones y el Señor me llevaba a diferentes situaciones a las que me tocó pasar y decir, Señor, ¿por qué? Y lo veía injusto, ¿por qué me toca pasar esto? Y veía personas que pasaban por lo mismo, que sí se merecían pasar por ahí, a mi criterio, sí se merecían pasar por ahí. Decía, pero Él se lo merece, Señor, yo soy tu hijo, Padre. Vengo de visita y me hacen cantar, Señor, le decía. Ah, mentira, es un chiste. Es un chiste. Yo disfruto mucho hacer esto. Pero, Pastora Mayra y Maxi, no se abusen. Pero disfruto mucho hacer esto. Pero yo veía situaciones y yo creía que era injusto que me pase a mí, pero ese estaba en iniquidad, en pecado, vivió la vida loca y se merecía pasar por ahí. Y me decía, Señor, ese criterio vos necesitas crucificarlo para poder ver a esas personas de la misma manera que yo los veo. Y que puedas decir, vení, que de esta salimos juntos. Y poder llevarte a la victoria y que juntos podamos salir de ahí. No que yo busque mi victoria y que el otro se arregle con el Señor, sino que yo pueda ser una persona que acompañe, que sea una persona que guíe y sea una persona que pueda llevar luz en ese tipo de situaciones. ¿Amén? ¿Se entiende hasta ahí? Y lo último fue la situación que más me confrontó, que fue cuando el Señor dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. La primera palabra que el Señor me habló para mí personalmente cuando llegué a Uruguay y que me la recuerda cada día de mi vida, le aseguro que no hay un día que el Señor no me recuerde esta palabra, es que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores y todo eso que usted sabe. Y me decía el Señor, no es la gente, es lo que está detrás. Vos no sabés por lo que ellos pasaron, vos no sabés las heridas que ellos tienen, es lo que está detrás. Es lo que los influencia detrás. Vos tenés que aprender a ver como yo los veo. Y escuché hace un tiempo, estaba escuchándolo a Marcos Brunet, que con su esposa contaban cómo fue su experiencia cuando ellos pasaron por sanidad interior. Y bueno, y Marcos Brunet contaba su parte, y cuando ella empezó a hablar, contó que mientras que la estaban ministrando, tuvo una visión y se encontró en medio de una corte donde estaba el juez, el fiscal, el abogado defensor y los acusados. Y los acusados eran cada una de esas personas que a ella la habían lastimado, la habían juzgado, la habían dañado, que realmente le habían hecho daño. Personas que merecían tener ese castigo. Estaban todas en ese lugar. Y a que no saben quién era el abogado defensor.
sí. Y le dijo, ¿y vos de qué lado te vas a sentar? Y eso a mí me partió a la mitad. Perdónenme la expresión si es incorrecta, pero realmente me quebró. Porque nosotros sabemos que perdonar nos libera. Cuando nosotros perdonamos somos libres de ese peso y dejamos un peso porque hemos podido perdonar. Pero ese es el nivel 1 del perdón, como me lo enseñaba el Señor. Ahora el perdón nivel Dios es pararte delante de esa persona y decirle, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y poder aprender a mirarlo con los ojos del Señor y no ser un acusador. Con esta escena el Señor me dijo, vos necesitas aprender a crucificar tu propia justicia. Necesitas aprender a crucificar tus juicios y empezar a ver a la gente como yo las miro. ¿Cuántas cosas nos dejaron de funcionar porque no hemos aprendido a pasar nuestra vida entera a través de la cruz? Dice la Biblia que junto con Él nos resucitó, en Efesios dice, y nos sentó en lugares celestiales. Cuando yo paso mi vida entera por la cruz, esa alma que está dividida en esas diferentes partes se pueden juntar y sentarse en lugares celestiales. ¿Y qué es lo que queda acá? Cristo viviendo en mí. ¿Y sabes qué? A Cristo toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Todo eso que antes no me funcionaba me tiene que comenzar a funcionar, porque ahora Cristo está acá. Y a Él toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. A mí hay muchas cosas que no me van a funcionar, pero a Cristo le tiene que funcionar. Pero yo necesito morir, necesito entregar y necesito crucificar cada área de mi vida para poder aprender a vivir la vida de Cristo. Y no te estoy hablando esto, hermano, de haber superado y de estar sentado a la diestra del Padre. Te lo hablo desde el proceso y desde donde Dios me lo enseña, desde donde Dios me lo mostró y desde donde yo trato de empezar a caminar. Ayer el pastor me daba algunos consejos acerca de la vida que yo los recibí con mucho amor. Le dije al pastor, la verdad que con lo que los extrañé es una caricia al alma. Así que todo está, nada, igual todo viene, no es así. Pero yo necesito aprender a morir. Ponete a pensar en cuántas cosas no te han funcionado, que decías, Señor, pero yo hice lo correcto, Señor, pero yo renuncié, Señor, pero yo hice aquello, hice lo que me dijeron que tenía que hacer, pero las cosas no te terminaron de salir. Probablemente hay áreas de tu vida que necesites hacer pasar por la cruz. Amén. ¿Se entendió? Te invito a que te pongas de pie.